bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a este tiempo precioso de la palabra del Señor, donde estamos entrando en las clases de escuela dominical, en el estudio del libro Creciendo Firmes en la Familia de Dios. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entrar en la lección número 6 y lleva como título La ilustración de la mano. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta mañana por este tiempo que nos das de entrar en tu palabra, de estudiarla, pidiendo, Padre, que en el nombre de Jesús traigas crecimiento espiritual. Espíritu Santo, buenos días. Ven a mi corazón, al corazón de mis hermanos, llénanos con tu presencia, ayúdanos, por favor. Y gracias que nos permites abrir los ojos y contemplar un nuevo día. Te damos gracias, pidiendo perdón por nuestros pecados y agradeciéndote tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué quiere decir esto de la ilustración de la mano? Bueno, vamos a explicar, hermanos, la importancia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y la mano tiene 5 dedos. Entonces, el primero sería oír, leer, estudiar y aplicar, memorizar y meditar. Esa es la ilustración de la mano. Que cada uno de estos 5 dedos representen estas 5 cosas. Lo repito. 1, oír. 2, leer. 3, estudiar y aplicar. 4, memorizar. Y 5, meditar en la palabra del Señor. ¿Por qué creen ustedes que es importante que nosotros le demos que le demos importancia a la palabra del Señor? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios, es el manual de nosotros, es la palabra viva. Dice la misma Biblia, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios para nosotros. Jesús hizo uso de la palabra del Señor. Y vamos a través de esta ilustración de la mano, cómo podemos nosotros apoderarnos de la Biblia de una manera práctica. Fíjense, se estima que nosotros solamente recordamos 5% de lo que oímos. Imagínense. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a la iglesia y escucha una predicación, una enseñanza, solamente va a recordar 5% de lo que oye. Pero si usted la escucha y la lee, entonces va a recordar 15% de lo que usted ha leído. Si usted la estudia, va a recordar el 35% de lo que ha estudiado. Pero si usted la memoriza, entonces va a recordar el 100% de lo que memoriza. Entonces, combinados todos, es la manera en que nosotros nos estamos apoderando de la palabra del Señor. Bien, se dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo. Yo creo que esto aplica en cualquier nación del mundo, o en la mayoría. Imagínense a un abogado. Usted es llevado a corte acusado de algo y contrata un abogado, pero el abogado que usted contrata no conoce las leyes. ¿Cómo lo va a defender? O usted ha visto un abogado que de repente cada vez que va a decir algo, está buscando en el Código Penal la ley o el artículo que le ayuda para lo que está apelando delante del juez. No, muy raras veces. El abogado tiene que saber lo que está peleando. ¿A qué ley se refiere en específico? La Biblia está llena de promesas, de verdades y de cosas tan buenas para nosotros, pero si no las conocemos, si no las sabemos, si no las tenemos dentro de nosotros,
Pues dicen que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, yo quiero animarte, hermano, hermana, que seamos más eficaces en apoderarnos de la bendita palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos más entusiasmo en oír, leer, estudiar y memorizar, entonces nos parecemos más a Cristo, nos asemejamos más a Él. Vamos entonces a entrar en estos 5 dedos de la mano, y la mano pues para que no se le olvide, en lo que significa cada uno de estos. Oír. Dice aquí, oír la palabra de Dios a través de los pastores y maestros piadosos nos proporciona una perspectiva del estudio bíblico hecho por otros. También estimula nuestro propio apetito por las Escrituras. Ahora, tomar notas puede aumentar nuestra habilidad de retener lo que oímos. Romanos 10:17 dice que la fe viene pues por el oír, y el oír ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, ¿es bueno oír? Claro que sí. Ahora mismo estas clases se están impartiendo por YouTube y tú estás escuchando, y esto es bueno. Y yo quiero solamente hacer conciencia, hermano, hermana. Imagínate cuánto tiempo tú escuchas un mensaje del Señor. Esta clase, pues un estimado yo creo que va a ser entre 20 y 30 minutos. ¿Cuánto tiempo escuchas noticias? ¿Cuánto tiempo escuchas familias, amigos, personas negativas, cosas malas? Entonces estamos siendo bombardeados de las cosas malas, y las cosas buenas, que es la bendita palabra del Señor, la escuchamos poco tiempo. Entonces dejamos establecido que el primer dedo de la mano es oír. Oír palabra del Señor, ya sea por internet, ya sea por el ir a la iglesia, ya sea por un CD, ya sea por la radio, pero estar oyendo. Tenemos que estar oyendo constantemente la palabra del Señor. Necesitamos, esto se convierte en una necesidad de estar oyendo la palabra del Señor. Segundo dedo de la mano es leer. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, ahora la palabra no solamente la estamos introduciendo a nosotros por los oídos, sino que también la estamos introduciendo por los ojos. Y nuestros ojos, dice un dicho en mi tierra, que son las ventanas del alma. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una bienaventuranza para el que lee y el que oye. Fíjense, los 2 primeros dedos de la Biblia aquí están en Apocalipsis 1:3. Entonces no solamente hay que conformarnos con oír, sino hay que leer, hermanos. Tenemos un tesoro en la Biblia, en la palabra del Señor, a nuestro alcance. Y solamente quiero agregar, hermanos, que yo creo que muchos no nos damos cuenta de esto, porque tenemos una libertad donde vivimos, donde no se te prohíbe tener Biblias. Pero imagínate vivir en un país comunista, o un país donde no se permite el cristianismo y está prohibido tener Biblia. Y yo he escuchado de historias donde en estos países la gente se reúnen en sótanos subterráneos secretos, y solamente el que está predicando tiene no una Biblia, sino páginas de la Biblia, porque no pueden meter una Biblia, sino que traen una hoja, un versículo o algo. Y sin embargo, nosotros que tenemos al alcance, ahorita tú puedes ordenar por internet 10 Biblias si quieres. El problema no es tener la Biblia, el problema es leerla, que no le dedicamos tiempo. Segundo dedo, leer
la palabra del Señor. Vamos a entrar en el tercer dedo de la mano y es estudiar la palabra del Señor. Y dice, la Biblia es más profunda, estudiar la Biblia es más profundo que leerla. Entonces no nos vamos a conformar solamente con oírla y oírla, sino que ahora la vamos a estudiar. Y Hechos 17:11 nos dice algo al respecto, y se los voy a leer. Dice la bendita palabra del Señor en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos tienen la costumbre, hermanos, de que cuando alguien está predicando y te da una cita bíblica, tú la lees en tu Biblia? O yo he visto personas que son tan flojas que no son capaces ni siquiera de hojear la Biblia. Es más, no saben ni dónde están los libros de la Biblia. Y eso te da una idea de lo mucho que leen la Biblia, porque si la leyeran, estuvieran familiarizados con ella. Cuando me toca predicar y digo, busquen en su Biblia y les doy la referencia bíblica, hay personas que duran un buen tiempo buscándolo, no lo encuentran. Y algunos se frustran al grado que van a buscar en el índice para encontrar la página donde está el libro y el versículo que se está buscando. Y no es burla, es la realidad. O sea, simplemente vamos a hablar la verdad. Pero ¿por qué será el caso, hermanos? Porque no lees la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. Y aquí estos hermanos que estábamos leyendo en Hechos, dice que no se conformaban solamente con oír, sino que ellos querían estar seguros que lo que se estaba predicando estaba escrito en la palabra del Señor. Siempre corrobora, hermanos. Siempre corrobora lo que estás escuchando con la palabra del Señor. Lee la Biblia, conócela. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, cada vez que el diablo le decía algo para tentarlo, Jesús respondía con la palabra y decía, escrito está. Y yo lo he dicho muchas veces, Jesús no sacó la Biblia de bolsillo y le dijo, espérame, déjame lo busco, aquí lo tenía yo subrayado. No, ¿dónde lo había guardado? Pues Jesús ya la había leído muchas veces, la tenía en el corazón guardada la palabra del Señor. Entonces no solamente la oímos, 1, la leemos 2 y la estudiamos número 3. Tenemos que estudiar la bendita palabra del Señor. Número 4 es memorizarla. Y la memorización, hermanos, de la palabra del Señor nos prepara para usar la espada del Espíritu, para vencer la tentación. Y pone los versículos al alcance de la mano para ayudar y estimular a otros. Te voy a decir lo que te explicaba, de la manera que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo e hizo uso de la palabra del Señor, así nosotros. La palabra se convierte en una espada, hermanos, para defenderte. Cuando estés enfermo, tú puedes decir, la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados. Tú conoces lo que dice la Biblia, entonces no le crees a las mentiras del diablo. Y ahora esa espada te ayuda para defenderte de las mentiras del diablo. De repente te sientes solo, triste, abandonado. Busca en la Biblia y vas a encontrar que dice, no te dejaré y no te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa espada me está defendiendo, la palabra del Señor, contra las mentiras del diablo. Pero ¿qué pasaría si tú no la tienes? No la memorizas. Entonces, difícilmente vas a poder contestarle. Entonces yo no sé si van siguiendo la secuencia, pero oímos la palabra,
leemos la palabra, estudiamos la palabra y número 4, la memorizamos. Y hay algo aquí en el Salmo 119 que nos ilustra esta bendita verdad. Y te lo voy a leer, Salmo 119, del 9 al 11. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense lo que significa guardar la palabra del Señor. Dice, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. La estamos memorizando. Memorízala. Cuando veas un versículo de la Biblia que Dios te está hablando, que te gusta, que te llamó la atención, subráyalo. Compra un marcador de colores. Yo tengo hasta un código de colores: verde, azul, amarillo, rojo. Y apréndetelo, memorízatelo. Y tú vas a ver cómo tu espíritu, tu ser interior se está nutriendo. Sientes una fortaleza interna porque estás guardando la palabra del Señor en tu corazón. Entonces entramos en el dedo número 5 y es la meditación. Después de oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, ahora entramos en la meditación. ¿Y qué es la meditación? Pues es pensar en su significado y su aplicación a nuestra vida. Alguien, me acuerdo, que decía que la meditación es como cuando te preocupas por algo, pero ahora en un sentido positivo. Cuando tú estás preocupado es algo negativo, ¿no? Estás preocupado porque te vas a quedar sin trabajo, estás preocupado por el coronavirus, estás preocupado por tu familia. Y tú te preocupas, es humanamente normal preocuparte. Pero cuando meditamos es lo similar a preocuparnos, pero en el sentido opuesto. Es una preocupación positiva, por así decirlo. Estoy tratando de explicarlo lo mejor posible. Entonces ahora tú empiezas a meditar en la palabra del Señor y le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces empieza a traer una especie de confort a tu vida, porque la palabra del Señor te está renovando tu ser interior. El Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow. Sí, no es solamente la meditación por un momento, por el momento espiritual que tú tienes cuando vas a la iglesia, cuando lees la Biblia, sino que en su ley medita de día y de noche. No dejes de meditar en la palabra del Señor. En el momento que tú dejas de meditar en la palabra del Señor, le abres el espacio a la duda, le abres el espacio al diablo para que venga a sembrar la mala semilla. Cuando tú estás ocupando en tu mente, meditando en tu corazón y en tu mente constantemente en la palabra del Señor, no le das espacio al enemigo de nuestras almas. Y termina el 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el Señor. Entonces, ya dejamos explicado, hermanos, estos 5 elementos necesarios como los dedos de la mano para apoderarnos de la palabra del Señor. Oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Ahora, quiero agregar a la lección de hoy que también es necesario, hermanos, un tiempo a solas. Y les voy a leer lo que un hombre de Dios escribió, se llama E.M. Bunz. Dice, los hombres que han plasmado más completamente a Cristo en su carácter y que han afectado más poderosamente al mundo por él, han sido hombres que pasan tanto tiempo con Dios a fin de hacerlo una característica notable en su vida. Estar poco con Dios
es ser poco para Dios. Bueno, te voy a decir que lo que está diciendo este hombre es que entre más tiempo pasemos con el Señor, más tiempo le invirtamos a Dios, más nos parecemos a Él. Menos tiempo, menos nos parecemos a Él. En una predicación yo les decía que hay dos naturalezas dentro de nosotros, la naturaleza de Dios y la naturaleza del diablo. Y las dos están luchando dentro de sí. Tú alimentas cuál quieres tú que salga a flote. ¿Cuál quieres tú que se manifieste más? ¿La naturaleza de Dios o la naturaleza del diablo? Entonces, entre más tiempo pasemos con Dios, más nos parecemos a Él. Y hay dos tiempos, hermanos. Hay dos razones importantes para tener un tiempo a solas con Dios. Una es para tener crecimiento y la segunda es nutrición. Cuando pasamos un tiempo a solas con Dios, no solamente que estamos creciendo, sino que nos estamos nutriendo. De la manera que un cuerpo humano necesita alimentarse, así nosotros nos estamos nutriendo, alimentando del Señor. Y al alimentarnos, por lógica es que estamos creciendo saludablemente y espiritualmente hablando. Entonces, dentro de cómo nosotros apoderarnos de la palabra del Señor, hablábamos de que era oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y cuando hablábamos de leer, hermanos, hay diferentes tipos de lecturas y quisiera hablarles solamente de un par de ellas. Y una es la lectura del tiempo a solas. Y en esta lectura es solamente tú abres la Biblia y buscas leer algo y vas marcando. Donde no tienes la presión de un plan de que tienes que leer la Biblia en tanto tiempo, porque yo he hecho el plan y he hecho la lectura de un tiempo a solas. Y te voy a decir que las dos son buenas, pero cuando tienes un plan de estudio, tienes una presión, como si fuera una obligación que tienes que leerla toda. La idea es que haya crecimiento en tu vida y que te estés alimentando de la palabra del Señor. Pero esto, pues lógico es que no puede ser una vez al año, sino tiene que haber un amor, una pasión por la palabra del Señor. Entonces, la lectura del tiempo a solas dice, usted lee y marca solamente 1 o 2 capítulos por día. Estamos conociendo una persona, no un hábito ni una rutina. Y cuando me refiero a una persona, hermanos, tú estás conociendo a Dios a través de la Escritura. Estás conociendo a Jesús. ¿Y cuál es el patrón? Pues leer, marcar, oramos. Anota en un cuaderno si el Señor te habló en algo en específico en ese día. ¿Y cuáles son las metas? Pues crecer, el crecimiento cristiano. ¿Cuáles serían entonces los planes de la lectura? Si tú tienes un plan de leer la Biblia, es un tiempo menos personal. Y tienes, por ejemplo, lees 3 capítulos diarios con el fin de estar leyendo bastante y cubrirlo lo máximo posible. Y claro que estás leyendo, pero algunas veces como que todavía no estamos al nivel de estar leyendo tanto que no alcanzas a retener nada. Y llega un momento en que incluso te puede convertir en aburrido. Pero cuando tú estás leyendo pausadamente y conforme estás leyendo te está abriendo el apetito. Imagínense un banquete donde primero te dan la ensalada, después el plato fuerte, después el postre, después el café. Entonces tú estás recibiendo un alimento completo que te está nutriendo.
Y por último hay el estudio bíblico. Decía lo que estaba estudiando, que cuando empezamos a leer la Biblia es como si fuera que vas volando en un avión sobre una ciudad donde estás viendo la ciudad por encima, así de pasada. Pero el estudio bíblico es como ir en automóvil por toda la ciudad y estás aprendiendo los nombres de las calles y ubicando los supermercados, el banco, los edificios y todo. Entonces ya el estudio bíblico ya es algo donde ya nos estamos adentrando, necesita mucho más tiempo, pero vas adquiriendo un conocimiento más profundo de la palabra del Señor. Solamente decirles a ustedes que no se dejen intimidar por lo vasto que es la Biblia. Mantengan en su mente los 5 elementos principales que yo les di: oír, leer, estudiar, memorizar y meditar en la bendita palabra del Señor. Así es que, hermanos, yo oro para que el Señor, el Espíritu Santo, ponga hambre en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo rompo cadenas y ataduras. Pon hambre, Señor, de tu palabra en cada uno de nosotros, para leer, para escuchar, para estudiar, para memorizar y para meditar en tu bendita palabra. Yo oro en el nombre de Jesús y declaro victoria, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.